Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al discurso inaugural de Donald Trump. Discurso inaugural de Donald Trump cuyos análisis en determinados medios no nos vamos a poner ni siquiera a comentar porque verdaderamente son lastimosos. Indican una ignorancia de la política en Estados Unidos y un deseo de creer lo que se quiere creer, que la verdad es que causan mucha compasión, mucha lástima y mucha pena. El discurso de Donald Trump fue un discurso patriótico, vibrante, electrizante desde muchos puntos de vista. Por supuesto, a sus seguidores los puso en un estado de fervor extraordinario y ahí tuvieron que aguantar pues los Clinton, los Obama y sobre todo los Biden y Kamala Harris, pues nada, a pie enjuto porque no había más remedio y qué le iban a hacer, pero era obvio que lo estaban pasando muy mal, sobre todo Biden, porque era una enmienda a la totalidad de lo que había sido su desastrosa presidencia. A uno le cuesta pensar en un presidente más desastroso que Joe Biden. Esa es la realidad, aunque los fact-checkers nos estuvieran diciendo durante un montón de tiempo que se daba la circunstancia de que Joe Biden estaba hecho una rosa, tenía un entendimiento colosal y vamos, la agilidad de un águila. Pues no, al final lo tuvieron que retirar porque lo que llevábamos diciendo más de 4 años, los que decimos la verdad, resultó innegable y es que estaba más para allá que para acá, que hubiera dicho un castizo. Esa fue la tristísima e innegable realidad. Bien, el discurso efectivamente tuvo bastantes aspectos que cuestionaban la agenda globalista, pues desde esa referencia que solo hay 2 géneros, que ha provocado aplausos calurosos por un lado y aullidos de dolor por el otro, a, por supuesto, el final del Green New Deal y tantísimas otras cosas. En ese sentido, efectivamente fue un discurso donde además se reivindicó a esos militares a los que se expulsó del ejército por no dejarse poner la vacuna del coronavirus, anunciando que se les reintegraba y que además les iban a pagar los salarios de todos estos años. Bueno, no digamos ya cómo está ahora la cosa cuando a todos los del 6 de enero de hace 4 años los acaba de indultar Donald Trump y están saliendo en estas últimas horas a la calle. El discurso, volvamos a él, en ese sentido fue un discurso magnífico para los Estados Unidos, de esperanza y de regreso al sentido común, lo cual es innegable. Hasta ahí no hay vuelta de hoja. Ahora bien, hay otros aspectos que los entusiastas y los detractores no han querido ver y que, sin embargo, son tanto o más importantes que eso. Lo primero, pero es que lo único, además, para Donald Trump son los Estados Unidos. Aquí lo que pase con el resto del mundo le importa un pimiento y lo que pasa en Europa y en Hispanoamérica ni medio pimiento. Aquí va a haber unas leyes de inmigración que van, pero realmente a limitar enormemente la inmigración de Hispanoamérica, aunque puede que impulsen mucho por otras razones la inmigración europea. Aquí se van a poner unos aranceles brutales a los productos extranjeros. De nuevo, la COF para Europa y para Hispanoamérica va a ser verdaderamente campeonato y si hay que tomar determinadas partes del mundo, se toma. Porque el punto de referencia es McKinley. El hecho de que le devuelvan el nombre de Monte McKinley al cabo de los años no tiene ninguna relevancia, salvo porque permite hablar de McKinley, que fue un personaje con una visión muy parecida a la de Donald Trump. De hecho, es el presidente de los aranceles en Estados Unidos, que le hicieron muchísimo bien a la política económica, industrial de Estados Unidos y un daño terrible a los europeos.
Es más, McKinley fue el que acabó echando a los europeos de suelo americano, porque efectivamente va a una guerra contra España en 1898 y Cuba se convierte en un protectorado de Estados Unidos, Puerto Rico se convierte en otro protectorado y lo mismo pasó con Filipinas y con Guam. Y esa es la realidad y el que no la quiera ver, peor para él. Y esa es la visión, por supuesto, con otros aspectos de Donald Trump. ¿Esto va a conseguir llevarlo a cabo Donald Trump? Él lo va a intentar. Y si efectivamente lo intenta, para Estados Unidos va a ser muy bueno. Para Hispanoamérica y Europa ya es un cantar totalmente distinto, pero para Estados Unidos podría ser muy bueno. El problema es que las fuerzas que tiene enfrente son enormes, son inmensas, son poderosísimas y algunas, además, están en su círculo cercano, con lo cual va a quedar muy limitado esto. ¿Va a conseguir Donald Trump que Estados Unidos no vaya a una guerra con Irán? Pues Dios quiera. Pero que lo van a intentar en estos 4 años los lobbies sionistas, no lo duden ustedes. ¿Va a conseguir Estados Unidos acabar con esos lobbies que viven del dinero de los ciudadanos, como son los lobbies abortistas, los lobbies que se dedican a defender a minorías étnicas, supuestamente, los lobbies feministas, los lobbies homosexuales? Pues a lo mejor sobre todo si les cierran el grifo. Pero que van a resistir, van a resistir. Y por supuesto la Iglesia Católica lo va a resistir porque necesita, como haga de mayo, que sigan viniendo millones de inmigrantes ilegales de Hispanoamérica. Y como eso se corte, eso significa dejar de recibir centenares de millones de dólares en fondos federales para ocuparse de esa gente y dejar de recibir gente que está intentando llenar los huecos de los millones y millones y millones de americanos que abandonaron la Iglesia Católica por los escándalos sexuales del clero. Esta es la realidad y este es el panorama. Y, en fin, luego nos vamos a referir a alguna cuestión más cuando lleguemos a la política internacional. Pero llega la hora de entrar en nuestro boletín y, como siempre, entramos en nuestro boletín con el segmento de España, porque en estos momentos los de Junts, criminales y canallas, como siempre han sido los nacionalistas catalanes, están viendo a ver cómo le sacan hasta los higadillos a Pedro Sánchez, amenazándolo con que le van a dejar sin apoyo. Aquí han ido a ver a Puigdemont hasta Cerdán, que bueno, este a fin de cuentas es un aparachic del Partido Socialista, y Zapatero, que es un espécimen que segrega el mal. Si uno tuviera que dar una definición de Zapatero, diría necio que segrega el mal. Y seguramente sería además una definición relativamente moderada, porque se podrían decir más cosas. Y dentro de segregar el mal, no solamente está su sumisión de esclavo arrastrado a la agenda globalista, no solamente está el hecho de que actúa en favor de dictaduras como la venezolana o como en su momento era la de Evo Morales en Bolivia. Todo eso Zapatero lo hace a la perfección. No hay un reptil más perfecto frente a las dictaduras hispanoamericanas que Zapatero. Pero claro, es un negociador. Es ese personaje que va a negociar con seres generalmente repugnantes y en este caso Puigdemont pues entra perfectamente en el biotipo. Y claro, la idea es, espérate, Puchi, que con un poco de suerte vas a sacar lo que quieres, pero claro, si nos pones ahora en una situación difícil, pues tú imagínate que vamos a elecciones y a saber lo que va a pasar. Es más, parece ser que ya están encargando las papeletas de las elecciones, con lo cual hay gente que ya se ha puesto a soñar que a lo mejor antes de fin de año Pedro Sánchez no está en la Moncloa. Mucho soñar es ese, ¿eh? No queremos desilusionar a la gente. Con esto nos pasa como con Nicolás Maduro, que es que no le vemos saliendo del poder. Y cuando decimos esto hay gente que se pone como la bicha del pantano. Nosotros nos limitamos a examinar y analizar los hechos objetivos. Y aquí, evidentemente, Puigdemont está apretando las clavijas a ver si consigue que por su situación difícil en el Parlamento le den todo lo que quiere, como puede ser la Hacienda catalana, la amnistía total, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero aquí, evidentemente, Sánchez se va a aferrar al poder y además existe una cuestión bastante clara, y es que puede hacer lo mismo que hizo Montoro. ¿O es que nadie recuerda ya a ese criminal que se llama Cristóbal Montoro, cuyas normas eran contra la Constitución en multitud de casos y las han tenido que tumbar los tribunales europeos? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para el Tribunal Supremo y para el Tribunal Constitucional en España que la justicia frente a Montoro la hayan tenido que hacer los tribunales europeos! ¡Qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza! Bueno, pues eso Montoro lo hizo en la época de Rajoy, de manera que, vamos a ver, no existe ninguna razón para pensar que no lo va a hacer Pedro Sánchez. ¿Está en una situación delicada? Lo está. ¿Está en una situación bastante molesta que le debe de recomer y reconcomer el amor propio? Lo está. ¿Pero está al borde de caer? Pues miren, sinceramente, quien ahora se dirige a ustedes no lo ve por ningún sitio, por mucho que esté más impertinente que nunca ese golpista, terrorista, según algunos jueces, que es Puigdemont. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan a ustedes de manera muy directa con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, hola a todos, buenas y muy frías noches desde España. Volvemos a hablar de la incertidumbre a la que tiene sometido Carles Puigdemont a Pedro Sánchez. OK Diario desvela hoy un nuevo revés para las expectativas del PSOE de mantener la legislatura. Ayer se celebró una reunión extraordinaria y de urgencia entre los socialistas y Junts, que tenía que ser secreta, aunque por supuesto los de Puigdemont no solo la filtraron, sino que han contado su contenido completo. Inicialmente esta reunión estaba prevista en Suiza, aunque finalmente tuvo lugar en Bélgica, en un hotel cerca de Waterloo, a solo 5 minutos de la residencia de Carles Puigdemont, y terminó siendo otro rotundo fracaso. La delegación socialista regresaba sin resultados tras solicitar paciencia a los independentistas, que están muy enfadados, ya saben todos ustedes, porque aún no se haya aplicado la amnistía, y estos respondieron contundentes. Eso es precisamente lo que se nos ha acabado, la paciencia. La delegación socialista estaba compuesta por Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Francisco Serrano, que se reunieron este lunes con líderes de Junts en el hotel Van der Wal de Waterloo. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, las negociaciones no lograron el apoyo de los 7 votos necesarios de los independentistas para aprobar próximamente el decreto económico Ómnibus, que ya saben es una pieza clave para que el gobierno pida el cuarto desembolso de los fondos europeos. Por parte de Junts estaban presentes los líderes Carles Puigdemont, Míriam Nogueras, ya saben, esa señora tan antipática que es también su portavoz en el Congreso de los Diputados, el golpista Jordi Turull y Josep Lluís Alay. Se mantuvieron todos firmes en su postura tras la suspensión de las negociaciones anunciada la semana pasada, después de que la mesa del Congreso propusiera la calificación de la propuesta de Junts de someter a Sánchez a una cuestión de confianza. Desde Junts reiteran que el PSOE no ha sido leal ni en el texto, ni en el contexto, ni en el espíritu de los acuerdos de investidura alcanzados. Aunque inicialmente esta reunión tenía que celebrarse en Zúrich, el encuentro final se tuvo que trasladar a Waterloo por problemas logísticos de los mediadores. Básicamente que Puigdemont tiene complicado moverse y todos los demás pues le rinden pleitesía. El objetivo era recomponer por parte del PSOE las relaciones entre ambas formaciones. Los independentistas, como decimos, dejaron claro que su apoyo a la investidura de Sánchez no era un cheque en blanco. Eso era lo que explicaba tras la reunión el propio Jordi Turull, que también desvelaba el presidente, en referencia a Puigdemont, al fugado, fue muy claro. Así, de esta manera, no se puede seguir. Y es que Puigdemont está furioso por el incumplimiento de los compromisos de investidura. Según Junts, de los 30 que pactaron solo se han cumplido 6, y anunciaba por eso hace poquitos días que suspendían todas las negociaciones sectoriales con el PSOE, incluidas las relativas a la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2025 y 2026. En realidad, lo que le preocupa a Puigdemont es que no puede estar en España todavía porque no se está aplicando la amnistía como le exige y porque todavía se le investiga en alguna causa por terrorismo relacionado con el golpe de Estado. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, fue la que personalmente agravó esa crisis al posponer
por segunda vez la tramitación de la proposición no de ley que pretendía forzar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Evidentemente, Sánchez no la iba a perder y no tenía efectos reales sobre su presidencia, pero bueno, ya saben que de cara a la galería el gobierno se resiste a ceder. Este nuevo desencuentro se suma también a la tensión entre ambas partes y a que Podemos intenta meter baza. Junts ha condicionado su colaboración futura a conseguir de Sánchez sesiones muy concretas que beneficien a Cataluña, como por ejemplo la Hacienda Pública catalana, en la que ya está trabajando María Jesús Montero. Dejaban claro de nuevo que solo apoyarán iniciativas que se alineen con su programa electoral. El traslado de la reunión a Waterloo, base de operaciones del fugado, simboliza una vez más pues esa cesión continua del Partido Socialista ante Junts y cómo la situación actual enfrenta un punto crítico en la relación entre el PSOE y el partido de Puigdemont, con un panorama político incierto para Pedro Sánchez, que tiene serias dificultades para mantener la estabilidad de su gobierno en el Congreso. De hecho, The Objective cuenta hoy que el gobierno ha licitado de repente la papelería electoral, cosa curiosa porque en teoría faltan más de 2 años para las próximas elecciones municipales y generales. Según documentos obtenidos por este medio, el anuncio de la licitación se publicó el pasado 19 de enero, con los pliegos disponibles desde el día siguiente y un plazo para recibir ofertas hasta el 14 de febrero. Este contrato tiene un valor estimado de casi 13 millones de euros, impuestos incluidos, y su anticipación contrasta muchísimo con los procesos de contratación de 2019 que se realizaron con mucho menos tiempo. En las elecciones generales de ese año, el contrato para los sobres y las papeletas electorales fue adjudicado apenas 2 meses antes de los comicios de abril y se formalizó el mismo día. Para los comicios de noviembre de ese mismo año, la contratación se gestionó incluso con menos tiempo, pero es cierto que era de manera urgente debido a las circunstancias excepcionales y es que hubo que adelantar elecciones. En las generales de 2023, las últimas, el acuerdo marco fue licitado 7 meses antes de los comicios con un valor de 7 millones de euros y una vigencia de 2 años y se adjudicó apenas 2 meses antes de la votación. El actual acuerdo marco se aprobó el 25 de septiembre de 2024, lo aprobó la Directora General de Política Interior y tiene un plazo de 4 años, además de contemplar la adquisición y distribución de sobres, actas, manuales e impresos. Ese mismo documento señala que durante su vigencia se celebrarán al menos 2 procesos electorales nacionales y es que en 2027, en teoría, tienen que coincidir las municipales de mayo y las generales de julio. El gobierno siempre ha insistido en que su intención era agotar la legislatura y hacer un superdomingo electoral en 2027, pero dentro del PSOE y del gobierno pues ya hay algunas voces discordantes que reconocen a medios de comunicación afines que sin presupuestos generales la legislatura se complica y mucho. De hecho, la convocatoria anticipada del Congreso Federal del PSOE, que tenía que haberse celebrado a finales de este año 2025 y se celebró a finales del pasado, también se interpretaba por algunos como una señal de que el gobierno podría estar preparándose para adelantar las elecciones. Yo personalmente, si alguien me pregunta, pues soy poco partidaria de hacerme ilusiones porque, como Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulo, pues creo que al final siempre consigue aguantar y salirse con la suya. Pero la licitación está ahí, César. Y hemos sostenido aquí en varias ocasiones que España es la Venezuela de Europa, por desgracia, no por el petróleo, no por el coltán, no por el oro, del que se dice que Maduro le regaló una mina a Zapatero. No por eso. España es la Venezuela de Europa porque cada vez se parece más a Venezuela desde todos los puntos de vista. Fíjense en esta noticia que se las trae. La Guardia Civil ahora mismo está investigando 3 allanamientos de morada en las viviendas de 2 abogados que trabajan para el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el arquitecto de la reforma que está haciendo en su casa Isabel Díaz Ayuso. Como puede decir, desgraciadamente en España hay una inseguridad ciudadana tal que puede entrar en tu casa quien quiera. Es cierto, no vamos a negar que eso es una verdad. Pero hombre, reconozcan ustedes que con una diferencia prácticamente de horas se dé la circunstancia de que entran encapuchados en tu casa, allanan tu vivienda y eres uno de los 2 abogados que lleva la causa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o el arquitecto de la reforma de su vivienda, hombre, esto verdaderamente apesta. Esto verdaderamente apesta.
Y apesta, además, a profesionales, porque en algún caso, por ejemplo, en el del arquitecto, los encapuchados desactivaron las cámaras y llegaron de madrugada. Es decir, aquí estamos hablando de gente profesional. ¿Qué sacarían ustedes en claro de las viviendas de 2 arquitectos? De las que además no se han llevado nada, porque si dijeras, hombre, se han llevado aquí la cubertería de plata, se han llevado el cuadro de Miró que estaba colgado en el salón, bueno, pues ya sabes a lo que van. Casualidad, pero son ladrones puros y mondos y lirondos. No, pues no parece que fueran a por eso. Parece que han ido más bien al fotografiamen de determinados documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto es vergonzoso, o sea, esto es digno de Venezuela. Esto es digno de Venezuela. Y es que España, lamentablemente, después de un proceso de deterioro que empezó con Rodríguez Zapatero, que continuó y empeoró con Mariano Rajoy, que tenía a sus órdenes a sujetos despreciables como Cristóbal Montoro, pues al final se está consumando, no iniciándose, ni empezando, ni comenzando con Pedro Sánchez, se está consumando con Pedro Sánchez, que no es el acabose, ¿eh? Es simplemente el continuose del empezóse. Asunto muy feo este que les cuento ahora. Se han producido 3 entradas no autorizadas en las viviendas de 2 abogados del empresario Alberto González Amador, ya saben, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también en la casa del arquitecto encargado del proyecto técnico de la reforma de su vivienda en el barrio madrileño de Chamberí, donde vive junto a Isabel Díaz Ayuso. La Guardia Civil está investigando las denuncias presentadas por los abogados Carlos Neira y Guadalupe Sánchez. Neira es el encargado de una causa tributaria relacionada con la imputación por revelación de secretos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y captó a 3 hombres encapuchados entrando en una de sus propiedades gracias a las cámaras de seguridad. Aunque no reside en esa vivienda a diario, pasa allí largas temporadas, aunque en ese caso los descubrió a tiempo y no se produjeron robos significativos. Por otro lado, Guadalupe Sánchez, que es la asesora jurídica de González Amador, sufrió recientemente robo de su ordenador portátil, en concreto un modelo MacBook Air en su domicilio. Según ella contaba en un podcast en exclusiva en V1 hace unas horas, este robo se produjo el pasado 10 de enero. Lo que pasa es que ella no lo denunció como algo que formaba parte de un robo más grande, porque tardó unos días en saberlo hasta que lo comentó con sus compañeros abogados. Presentó una primera denuncia y posteriormente la amplió solicitando investigar posibles conexiones con otros incidentes relacionados con el entorno de su cliente, como digo, cuando los descubrió vinculados al escándalo que salpica a la cúpula de la Fiscalía General del Estado. El robo en casa de Guadalupe Sánchez, esto es muy curioso, fue selectivo. Seguro que muchos de ustedes la conocen de redes sociales. Es Proserpina en X, en Twitter, y es una abogada muy conocida. El ordenador de, como decimos, de Sánchez fue sustraído, pero en cambio otro dispositivo perteneciente a su marido y que estaba en la misma mesa no desapareció, ni siquiera lo tocaron. Esto habría llamado poderosamente la atención de los investigadores del caso. Además, el arquitecto responsable de ese proyecto que mencionábamos de la reforma de la vivienda de Ayuso denunciaba también un allanamiento similar en su domicilio. 2 individuos encapuchados entraron durante la madrugada tras desactivar las cámaras de videovigilancia portando una linterna. Finalmente, y aquí viene ya lo espeluznante, el propio González Amador también ha denunciado un allanamiento de su vehículo que se encontró abierto tras una jornada laboral. Aunque inicialmente pensó que se trataba de un acto vandálico, la ausencia de robos de valor y la concentración de estos incidentes en un corto periodo de tiempo han generado sospechas de que no se trata de unos hechos aislados. No solo se las generan a López Amador y a sus abogados, sino que las sospechas nos las generan estos hechos tan raritos a todos nosotros. Y nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en Colombia, donde el presidente Petro ha declarado el estado de conmoción interior y emergencia económica en Catatumbo porque se han producido enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC
y van de momento 80 muertos y 11.000 desplazados. Evidentemente, esto indica que el plan de paz que se viene arrastrando desde hace tiempo y que Petro pensó que iba a consumar, pues no ha tenido ningún éxito. Esta es la realidad. Ahora suspende los derechos por 90 días, pero vamos a ver lo que va a durar. Petro se ha dado cuenta de que el ELN no le está funcionando en absoluto, pero claro, a esto se suma además una crisis del gobierno, del gabinete presidencial. ¿Por qué? Pues hombre, porque hay una serie de ministros que se han dado cuenta de que pueden presentarse a las elecciones presidenciales del año que viene, que total estamos a un año, en fin, mesecillos. Y, por supuesto, para que nos vamos a quedar cerca de Petro, que tampoco se puede decir que lo haya hecho especialmente bien. Vamos a irnos preparando a ver si podemos llegar a presidentes nosotros, con lo cual se junta todo. Una presidencia bastante incompetente y totalmente sometida a la agenda globalista, un plan de paz que no ha funcionado, pero esto algunos ya lo dijimos hace años, esto no se acaba nunca, y además un gobierno en el que evidentemente algunos están ya saltando en la idea de que pueden entrar en la carrera por la presidencia para el año que viene. Vamos, un panorama, el de Colombia. En fin, añadan ustedes la cantidad de venezolanos que llegan a diario y no es precisamente envidiable. Miramos a Iberoamérica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes la declaración del estado de conmoción interior y de emergencia económica en el país debido a la crisis provocada por los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en la región de Catatumbo. Estos enfrentamientos han dejado al menos 80 muertos y han hecho que se tengan que desplazar unas 11.000 personas. Decía Petro, la revolución solo es posible con el pueblo y sin violencia. La paz es la bandera revolucionaria porque es la bandera de la vida. Se declara el estado de conmoción interior y de emergencia económica. Espero el apoyo del Poder Judicial. La ocupación militar siempre se desarrollará junto con la transformación económica de las regiones afectadas por la violencia. Lo escribía en su cuenta en la red social X. El principio del mensaje de Petro es una tontería. Evidentemente la revolución que él apoyaba, porque es exguerrillero, lo que es violencia. Lo importante de este mensaje es que se declara el estado de conmoción interior, que es algo así como nuestro estado de alarma. De hecho, está contemplado en la Constitución colombiana y permite al presidente adoptar medidas excepcionales en situaciones de crisis que amenacen la seguridad y el orden público. Esto incluye, claro, la suspensión de ciertos derechos y garantías, así como la ejecución de acciones militares, sobre todo sin las restricciones habituales. Esta medida, también muy parecido a lo que nos sucede a nosotros, tiene una duración inicial de hasta 90 días, se puede prorrogar en 2 periodos adicionales con la aprobación del Senado siempre que los resultados obtenidos sean insuficientes. Horas antes, Petro había declarado la guerra al ELN después de que el ejército le atribuyera a esta guerrilla la mayoría de los asesinatos cometidos en Catatumbo, perpetrados presuntamente puerta por puerta. Una cosa tremenda. Petro lamentaba que el ELN haya, según él, abandonado su ideología revolucionaria y los principios de su fundador, el sacerdote Camilo Torres Restrepo, para adentrarse en prácticas relacionadas con el narcotráfico, y los comparaba incluso con Pablo Escobar. Decía que usaban los mismos métodos. Bueno, la guerrilla nunca ha sido otra cosa. Lo que Petro piensa en su cabecita ya es distinto. A la vez es noticia en el país la crisis política que enfrenta el Ejecutivo en su seno. Laura Sarabia hasta ahora era la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y va a asumir las funciones de nueva ministra de Relaciones Exteriores para sustituir a Luis Gilberto Murillo. Jorge Rojas, el actual vicecanciller, va a ocupar el cargo que deja libre Sarabia. Este cambio ocurre en medio de una reorganización del gabinete marcada por la salida de Mauricio Lizcano del Ministerio de las TIC y la posible renuncia de otros 4 ministros por sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Ya saben que Petro gobierna con una coalición de izquierdas y los ministros que proceden de otros partidos o formaciones que se quieren presentar pues tienen que dejar ya el Ejecutivo. Lizcano, de hecho, anunciaba su renuncia en X, decía: he presentado mi renuncia como ministro TIC. Hoy cierro con gratitud y orgullo una etapa que me permitió cumplirle a Colombia. Gracias al presidente Gustavo Petro por la oportunidad de servir, al equipo del ministerio y a la gente por las muestras de afecto. Por su parte, Luis Gilberto Murillo ha manifestado también su intención de postularse como candidato a la presidencia, lo que, según la ley, lo obliga a renunciar al cargo antes de que llegue el próximo mes de marzo.
Sobre Sarabia, les cuento que en 2023 4 funcionarios policiales fueron detenidos en Bogotá durante una operación del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Colombia en medio de una investigación por escuchas ilegales ordenadas por el gobierno de Gustavo Petro al entorno de la que había sido su jefa de gabinete, que es la propia Laura Sarabia. Esas detenciones convirtieron a la nueva ministra en protagonista del que fue el primer escándalo del gobierno Petro, que desde entonces ha sido un no parar. Ya saben que Petro ha tenido que declarar, incluso a su hijo lo van a juzgar por corrupción. Sobre otros posibles miembros del gabinete que se van próximamente, pues parece que van a ser Juan Fernando Cristo, el titular de Interior, Susana Mohamed de Medio Ambiente, Guillermo Alfonso Jaramillo de Salud y Andrés Camacho de Minas y Energía. Si al menos informan medios colombianos, nos quedaremos muy pendientes también nosotros desde aquí de esa próxima crisis de gobierno que parece que va a sufrir el Ejecutivo de Petro. Bueno, y nos vamos a Bolivia, que está cerquita, donde Evo Morales está acusando al gobierno de que ha intentado detenerlo utilizando nada más y nada menos que a la CIA. Esto es verdaderamente algo meritorio. El gobierno que hay ahora mismo en Bolivia es el del partido de Evo Morales. Pero en un momento determinado el partido llegó a la conclusión de que Evo Morales era un personaje que era más algo en contra que a favor y efectivamente se deshicieron de Evo Morales. Evo Morales esto nunca lo ha tomado bien. Hubiera querido perpetuarse en el poder, lo intentó, en buena medida eso le costó la presidencia y ahora está que francamente no puede más, porque encima para terminarlo de arreglar, Evo Morales tiene una serie de causas judiciales pendientes. Tiene una investigación por tráfico de personas, se da la circunstancia que hay una investigación por el supuesto abuso a una menor de 15 años, abuso del que habría nacido una niña, etcétera, etcétera, etcétera. Evo Morales no aparece por los tribunales ni a tiros y finalmente, lógicamente, intentan detenerlo. Pero aquí Evo Morales inventa la historia y dice que lo que pasa es que detrás de él van agentes extranjeros, incluidos operativos de la CIA. ¿Esto es posible? Sinceramente cuesta mucho creerlo. Sinceramente cuesta mucho creerlo porque en Bolivia hay policía y no necesitan a la CIA para intentar detener a Evo Morales. Es más, si los operativos de la CIA fueran los encargados de detener a Evo Morales, pues Evo Morales estaría ya más que detenido. Esta es la realidad. ¿Esto es un autogolpe, autoarresto, automentira para favorecerse? Pues lo más seguro. Lo más seguro aquí el gobierno boliviano está diciendo la verdad y Evo Morales está intentando regresar y no le entra en la cabeza que no es posible. Por cierto, Evo Morales, que se llevaba de maravilla con José Luis Rodríguez Zapatero en la época que Zapatero era presidente y venía a España cada lunes y cada martes para decir lo fantástico que era Zapatero. Luego, los amigos de Zapatero son... Pero vamos, algo impresionante, ¿eh? Algo impresionante. Y como además Zapatero parece que va en la línea de aquel conjunto español de la transición que gritaba aquello de los amigos de mis amigas son mis amigos, pues claro, esto es algo verdaderamente tremendo. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha acusado al gobierno de utilizar agentes extranjeros, incluidos supuestos operativos de la CIA, para intentar detenerlo. Estas declaraciones tan extrañas se producen días después de que un juez emitiera una orden de arresto en su contra por no presentarse a las audiencias relacionadas con una investigación que enfrenta por tráfico de personas, nada menos. Evo Morales afirmaba que el 27 de octubre de 2024 hubo un intento de atentado contra su vida, señalando literalmente que extranjeros CIA operaron en ese plan. Dice que habría estado liderado supuestamente por un agente colombiano. Relataba Evo Morales que el coche en el que viajaba hacia Lauca fue atacado a tiros por encapuchados y acusaba al gobierno de Luis Arce de estar detrás de este hecho. El Ejecutivo ha negado contundentemente las acusaciones y sugiere, así como quien no quiere la cosa, pues lo que pensamos la mayoría de nosotros, ¿no? Que podría tratarse de un autoatentado. La orden de arresto contra Evo Morales se emitió después de que el expresidente no compareciera el pasado viernes en los juzgados de Tarija, tras haber faltado previamente alegando problemas de salud. El juez titular del caso, Nelson Rocabado, rechazó además los informes médicos que había presentado la defensa de Evo Morales, considerando
que no justificaban su ausencia. Además, ha ordenado el congelamiento de sus cuentas y el registro preventivo de sus bienes. Esta investigación se inició en septiembre del año pasado y gira en torno a un supuesto abuso de Evo Morales hacia una menor de 15 años en el año 2016, durante su mandato como presidente. De ese abuso, que está perfectamente documentado en España, lo publicó durante muchos meses OK Diario a través del periodista del medio, entonces Alejandro Entrambas-Aguas. Ahora Alejandro Entrambas-Aguas trabaja en El Debate, pero se pasó muchos meses en El País informando de estos abusos de Evo Morales hacia varias menores de edad y en concreto a esa niña de 15 años con la cual tuvo un bebé. El padre de la presunta víctima de abusos de Morales fue detenido, mientras que la madre parece que permanece desaparecida. Según las autoridades, ambos obtuvieron beneficios políticos relacionados con el caso. Es decir, la justicia, además de imputar a Morales, cree que permitieron abusos hacia su hija a cambio de beneficios para ellos. Y nos vamos a la información internacional y, como pueden ustedes imaginarse, nos detenemos en esas primeras horas de Trump en la presidencia. Luego vamos a tener una crónica de María Montero que nos va a contar, porque estuvo allí, cómo fue, cómo era el ambiente, qué sucedió, etcétera. Pero les tenemos que contar algo que no les habíamos contado en el editorial, donde hagamos referencia a lo que va a ser esa nueva edad de oro de la que habla Donald Trump. Desde luego, las primeras acciones ejecutivas han sido terminantes. Se sigue construyendo el muro con México, se impulsa la extracción de petróleo y gas y que le vayan zurciendo al calentamiento global, se han decretado deportaciones masivas, Estados Unidos se retira del Acuerdo de París sobre el calentamiento global, se retira de la Organización Mundial de la Salud, gracias te damos, Señor, y además ha indultado a todos los procesados por el supuesto asalto al Capitolio del 6 de enero de hace 4 años. O sea, como ven ustedes, aquí ha entrado Donald Trump pisando fuerte. Ha nombrado, por supuesto, el Golfo de México como el Golfo de América y nota española, porque de algo se tenía que ocupar con España, pues ese chef español, José Andrés, que se llevaba de maravilla con la administración anterior, ya lo ha puesto de patitas en la calle y veremos a ver qué hace José Andrés. Bueno, pues se tendrá que ganar la vida cocinando, para eso es un chef, y en Estados Unidos hay muchas posibilidades. No le irá tan bien como con la administración anterior, que le dio la medalla presidencial de la libertad, todo lo contrario, lo han puesto de patitas en la calle, pero oye, este es un país donde se puede prosperar si trabajas. Luego ha habido cosas verdaderamente notables, ¿no? Porque en un momento determinado, y esta es una anécdota arremetiendo contra el gasto bajo de los países de la OTAN en defensa, porque Donald Trump es de los que piensan que los europeos se tienen que pagar su defensa y que se atengan a las consecuencias. Bueno, pues hubo quien le preguntó por España y si España tenía un gasto bajo en defensa. Y entonces él dijo, España es un país de los BRICS, ¿no? Con lo cual ya se pueden ustedes imaginar. Y a continuación, cuando le dijeron que no, de todas formas, él soltó que a los BRICS les van a cascar unos aranceles del 100% que les van a encender el pelo lumbre, que era lo que quería decir Donald Trump, que le importa un pimiento España. No estamos seguros de que si le damos un mapa mudo a Donald Trump localiza dónde está España, pero es que España no tiene la menor importancia. Es algo que han conseguido sucesivas administraciones. Zapatero, Rajoy y ahora Pedro Sánchez. Esto no es culpa solo de Pedro Sánchez. Rajoy hizo mucho porque España sea cero pelotero en el mundo. Y efectivamente el comentario de Donald Trump le trae sin cuidado. Le trae sin cuidado para lo bueno y para lo malo. Es decir, los que piensan que va a caer Pedro Sánchez porque Donald Trump es presidente no viven en este mundo. España, Donald Trump le trae sin cuidado. Los problemas de España que se los ventilen los españoles, porque no los va a ventilar Donald Trump. Donald Trump está en hacer grande otra vez América y en que sea el primer país del mundo y en el inicio de una época dorada. Y se acaba. Y quien dice España dice Perú, o dice Argentina, o dice otros países.
Y luego además hay otros países que están en una situación más delicada, como Panamá, que piensan volver a quitarle el canal, o como México, que, en fin, han hecho comentarios que dicen esto es el día menos pensado, nos invade. De manera que esta es una situación bastante delicada. Pero Donald Trump va a lo suyo. Y los que piensen que van a pasar de la alcaldía de Lima a la presidencia del Perú porque Donald Trump está en la Casa Blanca, a ver si rezan menos en los retiros del Opus y aprenden un poquito más, porque no tienen ni idea de por dónde va el mundo. Ya les contábamos aquí ayer que este lunes Donald Trump asumió su cargo como presidente de los Estados Unidos y su regreso estaba marcado por intentos de asesinato, incluso una condena penal. Fue un día histórico. Trump prestó juramento en la rotonda del Capitolio debido a las bajas temperaturas en Washington. Dijo oficialmente la administración, en realidad parece, y han publicado ya muchos medios, que es porque Trump, después del disparo que sufrió, que casi le cuesta la vida el pasado verano, ya no se fía de las agencias de inteligencia, se convertía así en el primer presidente en jurar su cargo dentro, en vez de hacerlo en el exterior, en 40 años. Durante su discurso inaugural, Trump declaró que empieza una nueva edad de oro para el país y prometía desmantelar el legado de su predecesor, de Joe Biden. Fue dicho y hecho. Entre sus primeras acciones ejecutivas, Trump reanudó la construcción del muro fronterizo con México, volvió a impulsar la extracción de petróleo y gas y decretó deportaciones masivas. Esto, entre otras muchas cosas. También anunció la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, ya saben, por el mal llamado cambio climático, de la Organización Mundial de la Salud, todo con una sola firma en mitad de un estadio. Otorgó indultos a procesados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y, como decimos, tomó medidas en inmigración, como decretar la emergencia nacional en la frontera sur o rescindir derechos de ciudadanía por nacimiento, además de designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Esto ya había avisado que lo iba a hacer. Trump también criticó a Biden por los indultos preventivos a su familia, que firmó en los últimos minutos de su administración, incluidos estos indultos preventivos a 3 hermanos suyos. ¿Qué habrán hecho? Viendo el caso de Hunter Biden, no lo quiero ni pensar. Y revocó Trump casi 80 políticas más de la administración Biden, incluida la retirada de Cuba de la lista de países terroristas, poco les ha durado a los castristas la alegría, y sanciones contra colonos israelíes en Cisjordania. También retrasó la prohibición de TikTok por 75 días tras las interrupciones recientes en su servicio, que ya se ha reanudado. En sus primeras horas como presidente, ya les decíamos ayer que se había puesto una agenda en el despacho Oval de lo más apretada. El nuevo presidente ordenó cambiar nombres emblemáticos, renovó el Golfo de México por Golfo de América y lanzó investigaciones sobre la censura de la libertad de expresión y el supuesto uso indebido de agencias federales por parte de la anterior administración demócrata. Asimismo, ha despedido a figuras clave de la administración anterior, como el chef español y ultraizquierdista José Andrés. Esta mañana, a primera hora, ha desvelado que su oficina de personal presidencial está activamente en el proceso de identificar y destituir a más de 1.000 personas designadas por el presidente de la administración anterior, que no están alineadas con su visión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, decía literalmente. Y añadía, también literal, que esto sirva como aviso oficial de despido para estas 4 personas y muchas más próximamente. José Andrés, del Consejo Presidencial sobre Deportes, Aptitud Física y Nutrición. Mark Miley, del Consejo Asesor de Infraestructura Nacional. Brian Hook, del Centro Wilson para Académicos. Y Keisha Lance-Bottom, del Consejo de Exportación del Presidente. Y decían mayúsculas, están despedidos. La verdad que de los otros teníamos poca noticia, pero José Andrés es cierto que a mí personalmente me parece un señor infumable. Tras tomar posesión, Trump, y mientras firmaba los primeros decretos, se refirió a cuestiones de política internacional. Esto ayer por la noche en su despacho. Decía, me reuniré con Putin, no sé aún cuándo, pero será pronto. Afirmaba esto al ser consultado por periodistas sobre el presidente ruso y la guerra en Ucrania. El comentario respondía a una pregunta sobre el mensaje de felicitación de Putin tras la investidura, en el que el mandatario ruso expresaba su esperanza de mantener conversaciones que conduzcan a una paz duradera y que den lugar a un alto el fuego, al menos temporal. Trump destacaba que esa es su intención, dice que quiere intentar poner fin a la guerra cuanto antes y señalaba, eso sí, que Rusia está dejando de ser la gran nación que era por culpa de la guerra. En cuanto a Oriente Medio, que también le preguntaron los periodistas, pues Trump está un poquito escéptico sobre la estabilidad del alto el fuego, como nosotros, y decía, no tengo confianza en que se mantenga el alto el fuego en Gaza
pero esa no es nuestra guerra, es la suya. Ayer Trump también arremetió contra España, de alguna manera la calificó como nación BRICS. Ya saben que los BRICS son esas economías emergentes que inicialmente eran Brasil, Rusia, India, China, pero en las que ahora mismo está incluida, por ejemplo, Irán. Trump lo decía con toda la intención, de hecho le daba la medio risa, torcía la boca mientras le preguntaban por España. Criticaba a nuestro país por su bajo gasto en defensa, que es el más bajo de la OTAN, y además amenazaba con aplicar aranceles a nuestros negocios con Estados Unidos, aranceles de hasta un 100%, decía. Sus comentarios generaron risas entre los presentes, subrayando su conocida postura de exigir mayores inversiones en defensa a todos los países que quieren ser sus aliados. Supongo que saben también a estas alturas que ayer nuestro ministro Álvarez lo amenazó y dijo que si nos desafía le plantarán cara. Supongo que Trump no ha dormido esta noche. Y vamos a acabar el boletín en Gran Bretaña con una situación bastante triste, porque ustedes saben que un señor que se llama Axel Rudakubana, Rudakubana es un inmigrante musulmán en el Reino Unido, resulta que asesinó en julio a unas pobres criaturas. No solamente las asesinó, hubo abusos y eran 3 niñas de entre 6 y 9 años, aparte de otros pobres infelices a los que también cargó sobre ellos. Rudakubana ha aceptado su culpabilidad en 16 cargos, incluyendo el terrorismo y la posesión de armas, todo esto después de haber estado callado durante mucho tiempo. Y, como ustedes recordarán, cuando se detuvo a Rudakubana, sobre todo cuando se descubrió esto, la respuesta del ministro Starmer pues fue cargar contra los que protestaban, lo cual significó que hubo 410 condenas contra los que protestaban y 360 penas de prisión, porque el Reino Unido ha conseguido tener más penas de prisión por expresarse libremente 10 veces más que la Rusia de Putin. Es algo terrorífico. Pero esto hasta el CEO de alguna de las redes sociales lo ha tenido que decir absolutamente espantado, pero esa es la auténtica realidad. Y cuando en un momento determinado pues se da la circunstancia de que un africano como Rudakubana apuñala a 3 criaturas de 9, 7 y 6 años, es más, intentó asesinar a otros 8 menores, a una profesora y a un empresario, pues hubo disturbios, lo cual es lógico. ¿Y en qué acabaron los disturbios? Los disturbios acabaron machacando a los que protestaban en contra de un asesino de niñas. Ahora vamos a ver la sentencia. Vamos a ver qué dicta el tribunal, porque lo mismo el tribunal llega a la conclusión de que son sus costumbres y hay que respetarlas, o que no termina de asimilarse y le da una conducta atenuada, o cualquiera de estas cosas. En este tipo de basura sangrienta está convirtiendo Europa gente como Starmer, gente como Pedro Sánchez, gente como Macron, y en fin, todo este tipo de gente. Por supuesto, Ursula von der Leyen. Y esta Europa se queda a ver si arregla las cosas, porque si está esperando que todo esto se lo va a arreglar Donald Trump, que vayan enganchando un sillón cómodo para sentarse, porque no hay nada de eso. Y termino contándoles que Axel Rudakubana, a ver si se dice así, esperemos que sí, de 18 años, que no saben ustedes quién es, pero yo les cuento, es el acusado del asesinato de 3 niñas durante un taller de música sobre Taylor Swift en Southport, en Inglaterra, el pasado 29 de julio. Se ha declarado culpable este joven de esos asesinatos en un tribunal de Liverpool. Además, admitía el intento de asesinato de 8 menores y 2 adultos, la producción de ricina y la posesión de un manual de entrenamiento de Al-Qaeda. El asesinato de estas 3 niñas a manos de este joven, que entonces tenía 17 años, de este hijo de africanos, es lo que dio inicio a todas esas manifestaciones, incluso disturbios en algunas ciudades del Reino Unido en contra de la inmigración ilegal que el gobierno, que acababa de tomar posesión hacía unos días, el 5 de julio, reprimió de manera muy contundente, incluso metiendo en la cárcel a gente por expresar en redes sociales que estaba en contra de la inmigración ilegal. Ya ha declarado el asesino, el juez ha dejado el caso visto para sentencia y el fallo se va a conocer
este jueves. Durante esa audiencia, el asesino, que tenía, como decimos, 17 años en el momento de los hechos, se limitó a responder culpable a cada uno de los 16 cargos que se le imputan y que le leyeron, que incluyen asesinato, intento de asesinato, posesión de un cuchillo y sobre todo terrorismo. En una audiencia preliminar anterior, el acusado había guardado silencio, lo que llevó a que las imputaciones fueran rechazadas por defecto. El asesino, que es nacido en Gales y de origen ruandés, sus padres son ruandeses, apuñaló a las niñas Alice da Silva Aguiar, de 9 años, Elsie Dot Stancombe, de 7, y Baby King, de 6, en el estudio de danza Heart Space en Millscope, en ese pueblo en Southport que yo estuve visitando unos días después del asesinato de estas 3 pobres niñas este verano, y que es un sitio realmente espectacular, precioso, y que estaba conmocionado por lo que había sucedido. Pudimos estar un equipo de periodistas españoles con algunos de sus compañeros que se encontraban en el centro de la ciudad, en una plaza que hay con un teatro depositando flores. Había un altar improvisado para las niñas con muchos juguetes. Era una cosa que ponía de verdad los pelos de punta, que a mí me impresionó y me marcó muchísimo. Este hombre también intentó asesinar a otros 8 niños, a la profesora de música, Lynn Lucas, y al empresario que estaba presente, John Hates. El atacante provocó varios días, como decimos, de disturbios en el país, en los que se atacaron incluso hoteles que alojaban a solicitantes de asilo, mezquitas, y que se enfrentaron a la policía y a contramanifestantes antisistema. El laborista Keir Starmer, el actual primer ministro, que había asumido, como decimos, unos días antes su cargo, condenó los disturbios, los tachó de extrema derecha. Yo, que estuve en muchas ciudades, porque este equipo de periodistas cruzamos Inglaterra en coche y pudimos estar hablando con gente de muchísimos sitios, les puedo garantizar que no se trataba de manifestantes de extrema derecha, que eran ingleses, británicos, pues muy desesperados por la situación que estaban viviendo en su país. Después se produjeron todas esas condenas que ya habían comenzado en el verano. Hasta mediados de diciembre, más de 410 personas han sido condenadas, de las cuales más de 360 han recibido penas de prisión. Ese es el país que se está quedando de la mano de Keir Starmer, el sueño húmedo de Pedro Sánchez. No descarten que muy pronto pase aquí. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana, César, buenas noches. Y ustedes no se nos vayan, porque como todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la economía. Primero, como siempre, tendremos a don Lorenzo Ramírez en el Despegamos, dándole el niquelado a la actualidad geoeconómica mundial. Después vamos a hacer un breve paréntesis, pero paréntesis muy sustancioso, porque nuestra enviada especial en Washington, María Montero, nos va a contar lo que han sido estos días en Washington, más allá del frío tremendo que ha hecho, lo que era ese ambiente mientras hablaba Donald Trump, cómo estaba la gente, los puntos más destacables de lo que dijo. Nos lo va a contar como testigo ocular de primera calidad, y luego pasaremos, después de ese intermedio, a la segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos aquí en La Voz a la economía todos los martes. Vendrá don Roberto Centeno con la economía que se fue, y no nos va a poder decir que se ha ido, pero porque ahí está, pero seguro que nos contará cosas más que sabrosas y sustanciosas. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.